Hola, somos alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. En esta oportunidad vamos a exponer del curso de seminario de trabajo de investigación que llevamos con el docente doctor Carlos Iván Palomares. El grupo uno está compuesto por Panduro Escalera Jefferson Santos, Ticona Hostos Daisy Kelly y Ceballos Machado de Nessi Cecilia. El tema que vamos a exponer trata sobre las capacidades digitales, financieras y organizacionales en la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el 2020-2022. En nuestro contenido o índice tenemos como número uno la introducción, luego problemas de investigación y el marco referencial por último. Ahora les dejo con mi compañera Denesi. Con respecto a la introducción, el COVID-19 ha afectado en gran medida la economía peruana, principalmente a las consecuencias de la cuarentena implementadas por el expresidente Martín Vizcarra, los cuales dieron paso al cierre de múltiples empresas en el Perú durante la pandemia, más aún en las micro y pequeñas empresas por la falta de capacidades empresariales necesarias para la adaptación de sus modelos de negocio a los nuevos requerimientos de esencia durante la crisis sanitaria. El principal objetivo es determinar el impacto de las capacidades digitales, financieras y organizacionales en la resiliencia de los MIPES textiles de Gamarra durante la pandemia. Con respecto al método, se sigue un tipo de investigación básica y cuantitativa, debido a que el estudio se hará uso un método matemático para obtener los resultados. También, asimismo, diseño empleado no será experimental, transversal, dado a que los datos serán recopilados en un momento específico a un grupo de empresarios textiles. Bases teóricos que afirman que el hecho de contar con recursos de capacidades distintivas que pueden dirigir a una empresa hacia el éxito o rentabilidad de crecimiento. Por ejemplo, Barney y Grant indican que las compañías que cuentan con capacidades superiores a los que tienen sus competidores tendrán mayor éxito empresarial. Y a Pralant y Hamel, para ellas es importante el término digital dentro de las capacidades requeridas para poder diferenciarse. Y también Porter nos menciona que las empresas deben enfocarse en una de forma de crear valor a partir de los recursos y capacidades con los que cuentan. Siguiente, por favor. Eh, con respecto al problema de investigación, planteamiento de problema, el, la pandemia afectó a la economía gravemente reflejado en una disminución del PBI del 30% durante el periodo de los meses de abril, junio en el 2020, afectando más que todo a nivel de Latinoamericana. El empleo se vio también reducido debido al quiebre, las cierres de empresas productivas, de modo que para el segundo trimestre de 2020 la PEA se contrajo en un 39.5% más que un sector afectado por las medidas de inmovilización tales como hoteles, restaurantes, con reducción a un 60%, haciendo que la informalidad laboral aumente a un 75.3%. Asimismo, la pandemia ha tenido un impacto severo sobre los micro
y pequeñas empresas, según indica COMEX. Para el 2020, los MIPES se redujeron en un 48.8 y pasaron a aportar un 19 al PBI en el 2019 a tan solo un 8% en el 2020. Este se redujo a un 10%, demostrando así la caída de las unidades empresariales que más dinamización le brindan a la economía peruana, ya que constituyen más del 99% del total de las empresas peruanas. También los niveles de empleos generados por los MIPES peruanas en un escenario de prepandemia contaban el total del 8.7 de millones de peruanos empleados cifrados, que representa una tendencia de crecimiento. Sin embargo, tras llevar del COVID, se redujo esta en un 4.5 millones de trabajadores, reflejando una caída de un 48.6% en el 2019. Siguiente, por favor. Por otro lado, SUNAT en el 2020, el 13.000 empresas pertenecían al sector textil que han quebrado y asimismo se han cerrado, de las cuales el 99.4 son MIPES, destacados así los retos que afrontan los MIPES textiles peruanos para sobrevivir en el entorno empresarial altamente competitivo. Sin embargo, dado a la crisis, el emporio comercial ha experimentado una caída grave, ya que durante el 2020 se han cerrado aproximadamente un total de 50 empresas por día, llegando a quebrar un total de 50.000 MIPES del emporio en el 2022 que no se han recuperado. Por otro lado, también el aspecto financiero ha sido una determinación clave de la resiliencia de las empresas textiles peruanas, debido a que, debido a una falta de liquidez por bajos niveles de venta, las empresas no contaban con suficiente efectivo para continuar realizando su producción de prendas. Eh, eh, Ante ello, pues el gobierno peruano ha implementado lo que es el programa de Reactiva Perú, el cual brindó pues un 46.1 de MIPE y lo que se tenía era un 5% de MIPES ubicados en Gamarra. Esto representando así una gran responsabilidad por parte de los micro y pequeños empresarios para buscar nuevas fuentes de financiamiento en un escenario total digital, haciendo necesario el contar con habilidades financieras para entender los procesos y accesos al crédito que los ayudará para sobrevivir a la crisis. Doy pase a mi compañero Jefferson para que les continúe explicando. Bueno, continuando con la presente exposición del primer avance, me corresponde hablar sobre el punto 2.3 correspondiente a la formulación del problema. En primer lugar, el panorama general, ¿no? Con respecto al problema general, eh, habiendo tomado en consideración lo anteriormente expuesto por mi compañera Denesi, pues la presente investigación buscará brindar respuesta a las siguientes interrogantes. En primer lugar, como bien mencioné, correspondiente a un panorama general que corresponde al problema general en sí, ¿no? Que viene a ser el siguiente. eh, ¿En qué medida afectan las capacidades empresariales distintivas a la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el periodo de pandemia entre el año 2020 y 2022?
Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los problemas específicos que tienen relación, ¿no? con el panorama general valga la redundancia, del problema general. En primer lugar, viene a ser lo que es en qué medida afectan las capacidades, pero en este caso ya de manera específica las digitales, ¿no? A la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el periodo de pandemia entre el año 2020 y 2022. Como segundo problema específico, hemos considerado en qué medida afectan las capacidades, en este caso ya financieras, a la resiliencia de las MIPES textiles de Gamarra durante el periodo de pandemia entre el año 2020 y 2022. Finalmente, el tercer y último problema específico en relación a nuestro tema de investigación viene a ser en qué medida afectan las capacidades organizacionales, ya no digitales, ya no financieras, sino netamente organizacionales, a la resiliencia de las MIPES textiles del Emporio Comercial Gamarra durante el periodo de pandemia entre el año 2020 y 2022. Estos vendrían a ser nuestros problemas específicos o los problemas específicos de la presente investigación. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al siguiente punto, que viene a ser la justificación de la investigación, pues el estudio de la resiliencia de las MIPES del Emporio Comercial de Gamarra, que bien representan un tema realmente relevante dentro de las ciencias empresariales, puesto que el conglomerado cuenta con un gran impacto en la economía de nuestro país. Frente a ello, o dado que este, se debe adaptar, ¿no? Y mejorar los modelos de negocios del emporio para así poder incrementar o elevar el número de puestos de trabajo y asimismo se tenga una mayor contribución, ¿no? Con respecto al Producto Bruto Interno y de manera específica con respecto al sector manufacturero, o sea, el textil, más que todo. En ese sentido, o de tal modo, resulta relevante, ¿no? Poder estudiar en profundidad en qué medida, ¿no? Las capacidades empresariales, de manera especial las digitales, las financieras y organizacionales, permiten o permitieron que las MIPES, ¿no? Las micro y pequeñas empresas, tengan resiliencia empresarial en un escenario de crisis, como vino a ser, o bien ya fue lo de el periodo de pandemia, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Eso. Ahora, la presente investigación se realiza con la finalidad o con el objetivo, ¿no? De que se emplee para que sea puesto como un documento base, el cual permita diseñar y promover o incentivar mejores programas públicos y de responsabilidad social que se centren o se aboquen a proveer servicios educativos, ¿no? Para dichas microempresas y pequeñas empresas, ¿no? De tal modo que se puedan elevar sus capacidades ya mencionadas y así retomar los niveles prepandemia. Asimismo, la investigación servirá como principal fuente para sustentar la relación positiva o la influencia positiva entre el tener mejores capacidades digitales, financieras y organizacionales, ¿no? Que forman parte de, de las empresariales y el contar con mayor resiliencia empresarial por parte de las MIPES textiles durante la pandemia. Por otro lado, la investigación será de gran soporte o de gran ayuda para los creadores de programas enfocados en elevar, transformar, potenciar y digitalizar las micro y pequeñas empresas peruanas, los cuales en su mayoría surgen o emergen desde centros de innovación
o instituciones de educación superior o clubes universitarios y empresas con responsabilidad social. De tal modo que la investigación permita reconocer qué capacidades han sido las más relevantes, ¿no? Para las empresas estudiadas y cuáles fueron las que les permitieron tener resiliencia en un momento de crisis como vino a ser el de la pandemia o un momento crítico. Asimismo, la investigación resulta benefactoria o beneficiosa para las micro y pequeñas empresas del emporio comercial de Gamarra, más que todo. Esto se debe a que los proyectos o programas que emerjan en el futuro tendrán como principales usuarios o protagonistas a dichas compañías o empresas, ¿no? De este emporio comercial de Gamarra, el cual le va a permitir mejorar sus capacidades empresariales, como bien mencioné, ya sean las digitales, financieras y organizacionales, de tal modo que así tendrán más herramientas para poder asegurar el éxito de sus empresas. Finalmente, la investigación será de gran ayuda o de gran soporte para futuros estudiantes universitarios de ciencias empresariales o bueno, institutos, el cual busquen identificar o reconocer las relaciones entre capacidades empresariales, ya sea tanto financieras, digitales, organizacionales en sí, y el nivel de resiliencia de estas organizaciones, eh, ampliando así lo que viene a ser la literatura sobre este tema el cual estamos trabajando en el Perú. Ahora le doy paso a mi compañera Daisy. Bueno, siguiendo el tema, yo voy a exponer la parte del marco referencial. En el marco referencial hemos puesto antecedentes internacionales como nacionales, de los cuales Yanto et al. En el 2022, en su artículo de Roles of Entrepreneur, mm, Skill Financial Literacy and Digital Literacy in Maintaining MSMES during the COVID-19 pandemic, nos dice que evaluaron qué habilidades y capacidades permitieron que las micro y pequeñas y medianas empresas de Indonesia puedan ser sostenibles durante el tiempo de pandemia. En consecuencia, a base de la investigación, tuvo un carácter cuantitativo correlacional donde se aplicó a un total de 204 micro, pequeñas y medianas empresas de manera online, dando como resultado que las capacidades financieras y digitales ayudaron mucho a las empresas e hizo que los gerentes adecuaran este tipo de capacidades digitales. Otro antecedente internacional tenemos de la Cruz, Abrego y Medina en el 2022, donde menciona en su artículo efectos de las capacidades tecnológicas de investigación y organizacionales en el rendimiento de pymes. Nos da mención que en su investigación el impacto de las capacidades digitales de las, y organizacionales en la, en la rentabilidad de las pymes, tomando como principal estudio a los gerentes de las empresas. Esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo, descriptivo, donde concluyó que al contar con una estructura digital, las compañías han agilizado mejor sus procesos con rendimientos altamente positivos. Brown et al. En el 2022 nos menciona en su artículo Factors Impacting SME Business Resilience Post-COVID-19, nos menciona que en este trabajo, en este artículo, evalúa las posibilidades de continuar con sus actividades durante la pandemia
Para ello se hizo una encuesta a 220 gerentes de micro, pequeñas y medianas empresas en Australia, dando como resultado de la investigación efectos positivos en la cadena de suministros, que eso es lo que ellos estaban investigando. Como antecedentes nacionales tenemos a Silva 2022 en su tesis de licenciatura, La resiliencia y el desempeño de las microempresas en épocas de COVID-19. Ella nos dice que evalúa la relación que existe entre el nivel de resiliencia para adaptarse a las microempresas en Gamarra como respuesta a la pandemia. Para ello se hizo una muestra equivalente a 145 empresarios de Gamarra y se concluyó las capacidades digitales y que dieron un efecto positivo en el desempeño de las firmas. Erazo et al. 2022, en su artículo Competencias digitales en MIPES de la región San Martín, Perú, en su análisis, como las competencias digitales que guardan relación en la tecnología han permitido que las MIPES de la región San Martín se adapten a la pandemia. Para ellos hicieron un cuestionario. Ese cuestionario se les ha formulado a 63 MIPES, donde se afirmó que sí, un 51% de las compañías implementaron herramientas digitales en sus empresas. García et al. 2021, en su artículo Innovación organizacional como factor de competitividad empresarial en MIPES durante el COVID-19, aquí en su artículo han evaluado el impacto que tiene la innovación de la competitividad de la micro, pequeña, del sector comercio durante la pandemia. Y para ello se hizo un cuestionario donde se concluye del estudio que señaló que la innovación en la gestión empresarial tiene impacto positivo, un aproximado de 0,848 en la competitividad empresarial de las MIPES. Por lo tanto, se concluye que las competencias digitales ayudan a las empresas. Esas son las referencias bibliográficas de donde hemos extraído nuestro trabajo, donde nos hemos apoyado y por lo tanto doy concluida la exposición. Gracias.